Últimamente, oímos hablar cada vez más de un supuesto adversario de Occidente, una poderosa alianza de países que quiere acabar con el dominio de EEUI y la OTAN y crear un nuevo orden geopolítico. Todo ello con el telón de fondo de una incipiente guerra fría. Se trata de los estados BRICS, formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos 5 países representan el 40% de la población mundial, generan alrededor de 1/3 del PIB mundial y avanzan militarmente cada vez más hacia Estados Unidos. Y eso no es todo. A principios de año se sumaron 4 países más: Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Además, Rusia y China declararon que más de una docena de países habían solicitado su adhesión. Entre ellos figuran pesos pesados como Indonesia, Arabia Saudí y Kazajstán. ¿Ha llegado el momento de analizar esta alianza? ¿Cómo de poderosa es realmente la alianza? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y representa realmente el tan cacareado fin de Occidente? En el vídeo de hoy analizamos todas estas cuestiones. ¡Diviértase! El término BRIC, en aquel entonces sin la S, que significa Sudáfrica, era originalmente simplemente un término para las economías que lograban un rápido crecimiento económico. Fue utilizado por primera vez en 2001 por Jim O'Neill, entonces economista jefe de Goldman Sachs. En un informe, predijo que estos 4 países podrían asumir una posición dominante en la economía mundial debido a su creciente población y potencial económico. Además, estos países registraban tasas de crecimiento económico constantes del 5 al 10% anual hasta ese momento. Sin embargo, el inicio formal del grupo BRIC no comenzó hasta 2006, cuando los ministros de Asuntos Exteriores de Brasil, Rusia, India y China se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Se hicieron los preparativos para el establecimiento real de la cooperación económica. Sin embargo, la primera cumbre de los BRIC no se celebró hasta 2009 en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. En aquel momento, los debates se centraron principalmente en cuestiones de gobernanza económica mundial, en particular, el impacto de la crisis financiera mundial de 2008 y la necesidad de reformas en el sistema financiero internacional. En 2010, el grupo BRIC se amplió para incluir a Sudáfrica, lo que dio lugar al cambio de nombre a BRICS tal y como lo conocemos hoy en día. La decisión de incluir a Sudáfrica fue una toma de conciencia de la importancia estratégica de África en la escena mundial y de la necesidad de representar mejor al sur global en los debates internacionales. Y a mediados de la década de 2010 también habían surgido algunas instituciones útiles. En 2014, por ejemplo, acordaron crear el nuevo Banco de Desarrollo para financiar proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible en los países BRICS y otras economías emergentes. Desde entonces, sin embargo, las cosas han estado relativamente tranquilas durante mucho tiempo. Aunque se han celebrado cumbres anuales de jefes de gobierno, se han acordado pocos detalles concretos. Muchos veían los BRICS como un fracaso, pero el formato ha cobrado nueva vida en los 2 últimos años. Con el telón de fondo de la guerra de Ucrania, la violencia en Oriente Próximo y la amenaza de conflicto por Taiwán, la alianza se ha estrechado en respuesta a Occidente. Rusia, en particular, no esperaba una respuesta tan clara, y la unidad de Occidente en el apoyo a Ucrania, por lo que se esforzó en unir más a sus propios socios. Como consecuencia, la Asociación de Estados aspira ahora también a tener más peso político e intenta posicionarse como un contraproyecto económico frente a Occidente. También se considera en parte portavoz de las economías emergentes y del sur global. Pero, ¿hasta qué punto es realmente poderosa esta organización? Analicemos los 5 miembros principales. En primer lugar, China, que es probablemente el actor más importante de la organización.
El país tiene la segunda economía más fuerte del mundo después de Estados Unidos. El rápido crecimiento económico de China comenzó a finales de la década de 1970 y de 1979 a 2010, el PIB del país creció una media de casi el 10% anual. Aunque el crecimiento se ha ralentizado desde entonces, sigue siendo elevado y supera con creces las tasas de crecimiento de la mayoría de los países occidentales. Las previsiones apuntan a que el país superará a la economía estadounidense en torno a 2030. Sin embargo, el país también tiene numerosos problemas, entre ellos el rápido envejecimiento y la disminución de la población, el aumento de los costes laborales, las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales, numerosos problemas medioambientales y un sistema financiero a veces inestable. La pandemia de coronavirus, en particular, ha golpeado duramente al país y una gigantesca burbuja inmobiliaria amenaza actualmente con estallar. Sin embargo, la influencia mundial de China es cada vez mayor y ya se está posicionando como rival de Estados Unidos. A continuación, echemos un vistazo a la vecina India. Este país también ha logrado un rápido crecimiento de alrededor del 6 a 7% anual en los últimos años. Si sigue creciendo a este ritmo, los expertos predicen que podría convertirse en la segunda economía del mundo, por detrás de China, en 2050. El gobierno también ha puesto en marcha una serie de iniciativas como Make in India, Digital India y Startup India para fomentar la inversión, reforzar la infraestructura digital y crear un entorno favorable para las startups. En comparación con China, la población de la India seguirá creciendo con fuerza, pero su principal reto es que la pobreza sigue estando muy extendida, a pesar de los progresos realizados en las últimas décadas. También existen importantes desigualdades socioeconómicas y regionales, y las infraestructuras, el sistema educativo y la sanidad siguen necesitando grandes mejoras. Además, la economía india sigue estando muy regulada, y a pesar de los esfuerzos de reforma, la burocracia sigue siendo un obstáculo para el clima empresarial. No obstante, también en este caso se trata de un fuerte actor de futuro. Sin embargo, los otros tres países apenas pueden seguirle el ritmo. Rusia es solo una sombra de lo que fue. Las fuertes sanciones impuestas por Occidente, en vigor desde 2014, están afectando gravemente al país. La pirámide de población es catastrófica, y las mentes jóvenes y brillantes abandonan el país en masa o se queman en la guerra. También hay grandes problemas de corrupción. La situación es similar a la de Brasil, cuya economía evoluciona de forma muy inestable. Las élites políticas y la mencionada corrupción impiden una y otra vez que el país desarrolle realmente su potencial. Las crisis políticas provocaron incluso una contracción del PIB del 8% en la década de 2010. Y el presidente Lula se enfrenta a un país bastante dividido. Y luego está Sudáfrica, aunque no tiene mucho peso. El país tiene unas tasas de crecimiento anual bastante bajas, y también tiene grandes problemas con la corrupción rampante y una desigualdad social extremadamente alta. Así que echemos un vistazo a los 5 principales miembros del BRICS en su conjunto. ¿Cómo de poderosa es la organización y puede derrocar a Occidente? De momento, no es muy poderosa. Como ya se ha mencionado, China e India son actores fuertes, pero la organización en su conjunto no funciona. No hay que olvidar que sigue siendo una alianza económica poco sólida en la que a veces existen diferencias considerables sobre otras cuestiones. El mejor ejemplo de ello son China e India. Aunque cooperan hasta cierto punto económicamente, existen diferencias políticas considerables. Existen importantes disputas fronterizas y se producen repetidas escaladas violentas entre ambos países en la región del Himalaya. Los dos estados también compiten fuertemente entre sí en el Océano Índico, razón por la cual India formó recientemente una alianza militar con Estados Unidos,
Japón y Australia, conocida como Quad. China anunció inmediatamente sanciones contra la Quad, pues teme que se convierta en una especie de OTAN en Asia. Y la India, como la mayor democracia del mundo, también está estrechamente vinculada a Occidente de otras maneras. Cuarta parte. Así que los dos países BRICS más importantes son enemigos a nivel político y militar, y la alianza entre China y Rusia no es tan clara como se suele pintar. Rusia está degenerando cada vez más en el socio menor de China, que solo sigue siendo relevante por su petróleo barato y sus armas nucleares. Incluso en las Naciones Unidas, China no apoya claramente a Rusia, y Brasil se puso del lado de Occidente en las Naciones Unidas. Por tanto, los BRICS no son comparables a la OTAN solo por este motivo, ya que apenas cooperan política y militarmente, aunque les gustaría hacerlo en el futuro. Son más comparables al G7, formado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón. La diferencia, sin embargo, es que la OTAN y el G7 están formados por países que en su mayoría tienen los mismos puntos de vista y valores. Los valores fundamentales que unen a los países son la democracia y los derechos humanos, así como objetivos geopolíticos similares. Sin embargo, este no es en absoluto el caso de los BRICS. Parecen un grupo variopinto de personas que apenas están unidas por los mismos valores. Y todo ello se ha visto exacerbado por la adhesión de otros países. Egipto y Etiopía, por ejemplo, se consideran archienemigos absolutos debido al conflicto por el Nilo, y los Emiratos Árabes Unidos e Irán también están en bandos opuestos. Pakistán, por ejemplo, se postula como candidato a la adhesión, pero es el archienemigo absoluto de India, y también hay mucho potencial de conflicto entre los demás solicitantes. Ya hemos visto dentro de la OTAN, antes de la guerra de Ucrania, lo difícil que era encontrar un consenso común. ¿Cómo se supone que va a funcionar esto en una alianza de países con objetivos completamente diferentes, que además está dominada en su mayoría por egoístas autocráticos? Hasta ahora, el único elemento unificador ha sido el enfado y, en algunos casos, el odio a Occidente. Sin embargo, si la alianza quiere tener éxito a largo plazo, tendrá que desarrollarse mucho más en este sentido. Uno de los proyectos podría ser, por ejemplo, la introducción de una nueva moneda que acabe con el dominio del dólar. Sin embargo, es cuestionable hasta qué punto conseguirán realmente establecer una alternativa al dólar estadounidense. Sin embargo, podemos concluir finalmente que el mundo se está volviendo más multipolar, al menos desde la guerra de Ucrania. Cada vez hay más actores en el escenario geopolítico, por lo que el dominio de Occidente inevitablemente disminuirá. Sin embargo, sigue siendo muy cuestionable que pueda establecerse una amplia alianza que se mantenga unida frente a Occidente, que colabore activamente y que tenga objetivos comunes a largo plazo. Es más probable que siempre haya alianzas a corto plazo entre unos pocos estados para avanzar en sus propios objetivos.